Damos gracias al Señor por este buen tiempo que nos ha permitido estar aprendiendo la palabra en este tema que es tan importante, tan necesario para nuestra vida. Y yo creo que cada una de ustedes se ha dado cuenta que el Señor ha puesto una y otra vez en nuestro corazón la inquietud de cómo estoy hablando ahora. Ya he sido enseñada en este tema, en el otro, el chisme, la verdad, la ira, la paciencia, todo lo demás que hemos visto en cuanto a los pecados de la lengua. Y yo creo que el Señor ha estado redarguyéndonos, ¿cierto? Ha estado llamándonos la atención un día tras otro con la familia, eh, sí, las que tienen que salir a trabajar y demás. Yo creo que el Señor ha estado trabajando en cada una de nosotras. Ahora, ya que hemos sido enseñadas en cada uno de estos temas, importantísimo es que permanezcamos en ello, ¿cierto? En cultivar el arte del buen hablar. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. El hecho de estar cultivando el arte del buen hablar, tener presente un día tras otro. ¿Cómo debo estar hablando? ¿Qué debo hablar? ¿Qué no debo hablar? ¿Cómo se llama nuestro tema que hemos estado viendo todo este tiempo? El versículo del tema, ¿cómo es? Una manito, ¿quién lo dice? Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Muy bien, excelente. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema y ese es y eso es lo que debe quedar muy grabado en nuestro corazón, ¿cierto? Debemos prestar mucha atención. Bueno, ¿a cuántas les gustan las joyas? ¿A quién le gusta tener joyas, estrenar, que le regalen aretes, que le regalen una pulsera, anillos? ¿A ninguna? Yo pensé que les iba a gustar. ¿No? ¿A nadie? Entonces, ¿quién iba a leer el versículo? Proverbios 25:11. Tengo la manito de mi hermana Marisol. La palabra dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Proverbios 25:11. Sí, muchas Buenas gracias. tardes, hermanitas. Buenas tardes. Sí, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Está comparando acá una joya muy preciosa con un hablar, con el hablar apropiado, como Dios quiere que nosotros estemos hablando, ¿cierto? Entonces, déjenme ver si puedo quitar esto de acá. Ok. Entonces, vamos a orar antes de seguir adelante. ¿Listo? Oremos. Te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, Eterno, grande y temible Dios, Dios Santo. Gracias te damos por tu palabra preciosa que has provisto para nuestras vidas, Señor, para guiarnos, para encaminar nuestro corazón, Señor Dios de los cielos, para poder conocer cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido tener estos tiempos para reunirnos, para conocer más de ti, Señor, de tu palabra. Nos has provisto, Señor, para poder memorizarla también, guardarla en nuestro corazón y para que podamos ver, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida, Dios. Rogamos a ti, Señor, el perdón de nuestros pecados, reconociendo, Dios, una vez más delante de ti la maldad de nuestro corazón. Pedimos, Dios, por favor, que tú nos ayudes a grabar tu palabra en nuestro corazón en este día, que seas tú, Señor, enseñándonos este tema, que seas tú guardando muy dentro de nosotros tu palabra para que nosotras podemos ponerla por obra, Señor, día tras día para honrarte, para glorificarte. Ayúdanos para que lo podamos hacer, Señor Dios Todopoderoso. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice que la palabra del Señor dice que manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y aquí se refiere a un trabajo artesanal de muchísimo valor. Fíjense ustedes, bueno, la imagen misma de lo que está diciendo el versículo pues no se consigue, pero aquí hay algo que se aproxima mucho. Imagínense esa manzana que está de un lado, que tuviera recubierta la otra imagen que está del otro lado. El otro lado es un anillo hecho en filigrana, que es un trabajo artesanal muy precioso en hilos de plata. Se alcanzan a ver un poco el detalle y cómo está trabajado. Es un trabajo de mucha dedicación. Entonces hagan de cuenta que esa manzana tendría recubierto como un velo, como un encaje por encima de ella, en un bordado de hilos de plata. Es un trabajo de muchísimo valor que implica mucha paciencia.
mucho cuidado, perseverancia, atención al detalle, ¿cierto? Concentración. Y es una joya que está hecha con materiales de mucho valor, ¿cierto? El oro y la plata. Y esto está comparado a, por ejemplo, un consejo, una palabra que corrige, una palabra de aliento, un testimonio dicho a tiempo y de la forma correcta. Eso tiene muchísimo valor delante del Señor. Y a esa es la meta a la que queremos llegar, la que el Señor ha querido para nuestra vida, ¿cierto? Que seamos personas que hablen apropiadamente y en el tiempo oportuno. ¿Listo? Entonces, veamos. Entonces, ese arte de cultivar un buen hablar, como que implica mucho trabajo y perseverancia, no es de un día para el otro. Nosotras estamos siendo enseñadas ya hace un tiempo en este tema, pero todavía creo que nos damos cuenta en que, ay, hice mal, hablé cuando no debía, dije una cosa inapropiada. ¿Sí o no les ha pasado? Ah, solo me pasa a mí. Entonces, Sí, señora. sí, vemos que eso... Señora. Sí, entonces es un trabajo diario de esfuerzo, de dedicación y es de por vida. No es solamente una cosa que aprendemos hoy y ya listos, no, es una cosa de por vida. Entonces no podemos desatender cada uno de los parámetros que el Señor nos ha estado enseñando hasta el día de hoy. Necesitamos nosotras primeramente hacer que humillarnos delante de Dios, ¿cierto? Y clamar para que el Señor haga de nosotras mujeres prudentes, que saben callar cuando es necesario y que saben hablar en una forma oportuna y con sabiduría. No solamente hablar, pero hablar lo que es apropiado, ¿cierto? Hablar de manera que podamos dar testimonio. ¿Listo? Entonces eso tiene que ser diariamente, cultivar. Entonces recordemos que por nosotras mismas no podemos lograrlo. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago 3:8? Era una cosa como un poquito desconcertante y que quedamos como que, uy, ¿quién quiere leer el versículo? Ya está aquí en la pantalla. Vamos a tener muchos versículos acá en la pantalla, pero vamos a tener otros que hay que buscar. ¿Listo? Mi hermanita Janet Bernal levantó la mano. Buenas tardes, hermanas. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3:8. Ajá. Entonces, por nosotras mismas no vamos a poder. Yo no puedo hacer el esfuerzo por mí misma y es que me voy a proponer no chismosear y es que me voy a proponer hablar bonito. Eso no sale con una fuerza interior de nosotras, no sale, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que sale por la boca? De lo que abunda en el corazón, ¿cierto? Y nuestro corazón es malo, normalmente, es perverso, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos acudir al Señor, necesitamos permitir que sea Dios quien tenga el control de ese hablar nuestro. Y una vez que lo logramos, una vez que estamos permitiendo que sea el control del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces vamos a ver diferentes beneficios para nosotros, para nuestra vida. Eso trae cosas muy, muy buenas. Entonces, vamos a mirar los beneficios que trae una lengua controlada. ¿Cuáles son? Primero, vamos a adquirir madurez y sabiduría. ¿Recuerdan lo que decía Santiago 3:2? Ese sí toca buscarlo. A ver, Biblias rápidas. Tenemos la manito de nuestra hermana Joana Gómez. Listas muchas manitos porque hay muchos versículos para leer. Listas las Biblias. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sí, exacto. Entonces dice que es varón perfecto y ahí habla de madurez, ¿cierto? Está hablando de una madurez espiritual, una madurez como persona, una madurez delante de Dios. El que sabe controlar la lengua puede controlar el resto de su cuerpo. Tiene un dominio propio, ¿cierto? Y podemos ver también en Proverbios 17:27 que otra manita se levanta. Tenemos a nuestra hermana Aida Romero. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces tiene sabiduría y es entendido. Vemos ahí el fruto del Señor en la vida.
¿Listo? Entonces ahora vamos a ver, otro beneficio es que bendice a otros. No es solamente para nuestras vidas, pero para otros. A ver, ¿quién quiere participar leyendo Proverbios 16:24? Tenemos a nuestra hermanita Ana Núñez. Sí. ¿Listo? Panal de miel son los dichos suaves. Soy, ¿sí? Sí. ¿Todo? 16:24. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Sí, qué precioso, ¿cierto? Los dichos suaves. Un hablar prudente, sabio, controlado por Dios. Proverbios 12:18. La hermanita Mayra González. Buenas tardes, hermana. La palabra de Dios dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muy bien, es medicina. Entonces, también vemos ahí cómo es la manera de que podemos bendecir a otras personas con nuestra manera de hablar. Solamente si estamos dependiendo de Dios, ¿no? Humillándonos delante del Señor día tras día. A ver este versículo en Proverbios 15:4a, la primera partecita del 4. La hermana ¿Puedo leer? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Muy bien, árbol de vida. De vida. Muy bien. Y 10:21, la parte A, la primera partecita. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. ¿Ese es 10:21? Ay, no, perdón. Es una versión rarísima. No. 10:21. La primera parte. Sí. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Apacientan a muchos, ¿sí ven? Entonces, hay beneficio también para muchos otros. Y Efesios 4:29, pero no quiero que lo busquen en la Biblia, sino que alguien lo diga porque se hace parte de nuestra memorización. Bueno, tenía la mano levantada de mi hermana Olga Cano. Sí, señora. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, edifica y da gracia. Muy bien. Entonces, otro beneficio que tenemos es de agrado al Señor. Mire qué maravilla. Entonces, Proverbios 12:22 dice que Ana Luz Alba. Luz Alba. Sí, señora. Dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Es el contentamiento del Señor, un hablar puro, sano, que se ajusta a la verdad. ¿Y la verdad qué es? Su palabra, ¿cierto? Y Colosenses 4:6 dice, otra manito, ¿quién? La hermanita Luz Estela Corero. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, con gracia, con la gracia del Señor. ¿Listo? Entonces, esos son los beneficios de una lengua bajo control. ¿Listo? Entonces, ¿a quién no le gustaría tener esos beneficios? Son beneficios propios, beneficio para otro y también que agrada al Señor. Eso es un beneficio muy grande. Eso es una gran bendición. ¿Les parece? Listo. Entonces, necesitamos hacer un compromiso de manera continua y en una manera consciente para permitir que el fruto del Señor permanezca.
El fruto es algo que debe permanecer, no es solamente de un día, ¿cierto? No es como una cosecha es una fruta de cosecha que se da solo un momentico, no, tiene que ser de siempre, pero necesitamos estar evaluando continuamente qué es lo que está saliendo por nuestra boca, cuál es nuestra manera de expresarnos en las diferentes circunstancias. Necesitamos estar evaluando nosotras mismas, comprobando que nuestro hablar se ajusta a la manera de hablar de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta costumbre, si nosotros estamos conscientes de qué estoy hablando, se ajusta o no a la medida de Dios, entonces nuestro estilo de hablar va a ser un estilo de vida apropiado, sano, puro, de agrado a Dios. ¿Listo? Pero esto ya sabemos que nos pasa de la noche a la mañana. Esto no es una cosa repentina que, ay, mire lo que me pasa, yo ahora como estoy hablando de bonito. ¿Cierto que no? Eso tiene que llevar trabajo. Eso es como la manzana y la joya que veíamos tan trabajadas. Eso no es que el joyero se acostó y al otro día, ay, mire tan lindo. Uy, yo dejé aquí el oro regado y vean lo que pasó. ¿Cierto que eso no pasa? Entonces requiere trabajo diario. Requiere perseverancia y necesitamos prestar mucha atención a qué cosas estamos poniendo en nuestros corazones. Recuerde que de lo que llenamos el corazón se desborda la boca, ¿cierto? La abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aunque no podemos hacer el trabajo por nosotras mismas, nosotras sí tenemos ciertas responsabilidades que cumplir delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, tenemos que acudir al Señor buscando ¿qué? Su ayuda. Que el Señor sea quien nos ayude para hablar. Por eso aprendemos el versículo lema de todas estas enseñanzas de Salmo 141:3, que es ¿cuál? Guarda la puerta de mis labios. Entonces tenemos que acudir al Señor para que sea Él quien lo esté haciendo. Pero tenemos que tener la sensatez de buscar a Dios para eso, ¿cierto? Entonces, Santiago 1:5, ¿qué dice? Otra manito, alguien que lo busque, las Biblias más rápidas del oeste. Del oeste, no, del sur. De todo el mundo entero, que hay gente de todo lado. Mi hermanita María Romero levantó la mano. Bien. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Sí, señora, muchas gracias. Sí, entonces, si no estamos hablando de manera sabia, ¿dónde está la sabiduría? ¿A quién podemos acudir? ¿Quién nos la va a dar? El Señor la va a dar, si acudimos a Él para que nos la dé. Y Salmo 40:17. Mi hermanita Consuelo Marchano. Buenas tardes, hermanos. 41:17. 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y el Señor no se tarde. Podemos acudir a Él con angustia, como que ya, por favor, ayúdame. Y el Señor lo hará. Esa fue una responsabilidad. Y otra responsabilidad que tenemos es aprovechar los recursos que el Señor nos provee. ¿Qué recursos el Señor nos ha provisto? ¿Qué el Señor nos da? Entonces nos ha dado su palabra, que es un tesoro incalculable. Entonces, Salmo 119:11, ¿qué dice? La hermanita María Ruiz. ¿Quién? No escuché, Sandrita, ¿a quién nombraste? Mi hermana Flor María Ruiz. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene muchos efectos en nuestra vida. Y si nosotros la estamos guardando y cultivando en nuestro corazón, ella nos aparta del pecado, ¿cierto? Y Santiago 1:25, ¿qué dice? La hermana Joana Gómez.
Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gracias. Sí, señora. Entonces, mirando atentamente y no ser olvidadizo, no solamente, no, si yo la leo todos los días, pero no la guardo, no la aplico, no la obedezco, así no sirve, ¿cierto? Así no funciona. Es como ir al médico y que le da la receta, la fórmula. Uy, no, ese médico sí que es bien acertado, bien bueno y guardo la fórmula y nunca compré el remedio, ¿cierto? Entonces la enfermedad sigue estando ahí, ¿cierto? Porque no hago nada con eso. Pues con la palabra también tenemos que hacer algo. Entonces, otro recurso que el Señor nos ha provisto es la oración, que también es algo de muchísimo valor, ¿cierto? Y que tenemos que apreciarlo. Vamos a mirar Salmos 55, 17. Otra niña, Mateo 26, 41. Y otra niña, Salmos 139, 23 al 24. ¿Quién primero? Salmos 55, 17. Solo tenemos a mi hermana Joana Gómez. Ya, espera, ya un segundito, estoy buscando el Salmo 55, versículo 17, dice de la siguiente manera. Dice así, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Ujú. Ojalá que estuviéramos haciendo eso, ¿cierto? Tarde, mañana, al mediodía. ¿Cuándo está cerrado el trono de la gracia y cuándo no podemos ir? Nunca. Está abierto todo el tiempo, ¿cierto? A toda hora, no importa si es festivo, si es por la mañana, si es el amanecer. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ok, Salmo 55, 17, tarde, mañana y a mediodía oraré, siempre. Y lo dice como que es su delicia y es una cosa como que si no pudiera esperar, como que es un gozo en el que él va a permanecer durante el día y así sea la noche en oración, ¿cierto? Y así debemos, esa debe ser la meta para nuestras vidas, estar constante, continuamente en la presencia del Señor. Mateo 26, 41 dice. Mi hermana Yolanda Triana. Ok. A ver, la palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos cultivar una vida de oración y permanecer vigilante. Dice, velad y orad, es como estar en guardia, ¿cierto? Y es espiritualmente hablando, que no estemos dormidas espiritualmente, sino en guardia, vigilantes, ejercitando el discernimiento, ¿cierto? Estar vigilantes. Y el siguiente era Salmo 139, 23, 24, ¿quién? Mi hermana Consuelo Merchán. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es muy necesario, acudir al Señor en oración pidiéndole que nos ayude a ver lo que hay realmente en nuestro corazón, porque podemos estar pensando, no, si estoy bien, ando lo más, yo soy lo mejor de este planeta, lo más lindo, ¿cierto? Pero tenemos que acudir al Señor para que sea el quien nos muestre qué es lo que hay verdaderamente en nosotras. Él lo va a hacer y el propósito es que nosotros podamos arrepentirnos y cambiar eso que está pasando en nuestra vida. ¿Listo? Y el otro recurso que el Señor nos ha dado, supremamente importante también, por supuesto, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos ayuda en toda nuestra debilidad. Efesios 5, 18 y 19 dice que, a ver mis manitos, Gálatas 5, 16, otra niña, y otra niña Gálatas 5, 22 y 23. Sería la hermanita Ana Núñez y luego sigue la hermanita Luz Álvaro. Mi hermana Ana Núñez. 5, 18. Y 19, señora. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Entonces, mire que ahí hay una comparación, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay insensatez, desenfreno, disipación. Entonces, más bien sed llenos del Espíritu. Está hablando que el contraste de ser controlado por alguna sustancia, alguna bebida. ¿Y qué pasa? Todas de nosotras creo hemos visto cómo se presenta, cómo actúa una persona que está bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia como esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo camina de derechito un borracho? ¿Cierto que no camina derecho? Su manera de hablar. ¿Qué cosas tan sensatas que dice un borracho? ¿Cierto que sí? No, es una barbaridad lo que habla. Entonces, el contraste está en que más bien permita que el Espíritu Santo sea el que tenga el control de su vida. Y eso no pasa una sola vez, como les decía, eso tenemos que permitirlo día tras día. Debemos permitir que sea el Señor quien tenga el control de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, sin la guía del Espíritu Santo es imposible dar fruto en nuestra vida. No tenemos fruto, sino lo que hay es que se va a manifestar abiertamente las obras de la carne. Entonces, o estamos controladas por el Espíritu y damos el fruto, o estamos en todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, Gálatas 5:16, ¿quién lo iba a leer? Y también, por favor, la misma persona que lea el 22 y 23. Mi hermana Rosalba. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:18, 19. No, Gálatas 5:16. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ajá, entonces ahí vemos el contraste, o las obras de la carne, que son obras, es algo que yo hago, ¿cierto? Las obras o el fruto. Entonces, ¿qué queremos tener? Eso lo elegimos nosotras, ¿cierto? ¿Qué queremos tener? O una cosa o la otra. Entonces, la palabra, la oración y el Espíritu Santo es lo que nos van a capacitar para responder en una manera justa. Pero si lo ignoramos, entonces la maldad de nuestro corazón se va a hacer evidente, ¿cierto? Entonces tenemos que ver una situación, por ejemplo, cómo respondemos cuando sabemos que un hermano o una hermana ha pecado. Nos enteramos, ay, fulanito hizo tal cosa, nosotros, ¿qué es lo más fácil en ese momento? ¿En qué pensamos? ¿Tenemos complacencia en divulgar la información o más bien la retenemos y buscamos la restauración de esa persona? Normalmente lo que nos resulta más fácil como seres humanos es querer divulgar la información, ¿cierto? Promover un chisme, murmurar. Pero si estamos permaneciendo en la palabra y nutriendo una vida de oración y también permitiendo el control del Señor en nuestra vida, pues nos ceñimos más fácilmente al orden de Dios para manejar una situación semejante. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Aquí ya hay versículos que están en la pantalla, va a ser más fácil. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Mi hermana Rosa Isabel Ventura. Hermana. Hermana Rosa Ventura, ¿nos escuchas? Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea tú, también seas atento. Gálatas 6:1. Gracias, hermano. Entonces, Gálatas 6:1 dice, mucho cuidadito, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿cierto?
Entonces, en una situación así, ¿qué es lo que debemos hacer? Se busca ¿qué? La restauración de la persona, ¿cierto? No se busca caerle encima, no se busca exigirle una respuesta, pero ¿por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre? O algo como eso, no buscamos eso, buscamos la restauración de la persona porque el pecado trae un daño a la vida, ¿cierto? Entonces queremos que ese daño sea reparado. Entonces, el primer daño que hace el pecado es que nos aleja de Dios, nos separa, rompe la comunión que tenemos con el Señor. Y no queremos que eso pase con nadie, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos buscar a esa persona con el propósito de ayudarle a que eso sea restaurado. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿a quién se está refiriendo? A las personas que son maduras en el conocimiento de la palabra, no solamente que tienen buen conocimiento de la palabra, sino que saben aplicar esa palabra en una manera correcta y apropiada, ¿cierto? No es el que está lleno de conocimiento en una manera intelectual, que se la sabe todas. Eso no sirve. Ese no es maduro, sino el que sabe aplicar la palabra en una forma correcta, ¿cierto? Y dice que la manera de acudir a ese hermano que ha pecado es con mansedumbre, ¿cierto? Y entonces la mansedumbre, ¿qué es? ¿De dónde sale la mansedumbre? La mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan? Ya estudiamos completo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces la mansedumbre hace parte, es un pedacito de todo el fruto del Espíritu. Entonces dice que con mansedumbre, con humildad, no con orgullo, ¿cierto? Y no es por la fuerza y no es a mi manera, ¿cierto? No se trata de hablarle mal al hermano, sino que procura más bien servirle. ¿De qué manera puedo ayudarle en este momento? Dice, considerándote a ti mismo, como que no se pierda de vista usted mismo, observe cuidadosamente, pero de manera continua, no en ese momento, sino que de manera continua y diligente su propia pureza. Como que el que está libre de pecado, ¿qué? Lance la primera piedra, le toca lanzarla para uno mismo, ¿cierto? Hay que buscar ese corazón, que es lo que tenemos. Y se deben seguir los parámetros que están en la palabra. El Señor ha dado ciertas guías para manejar este tipo de situaciones. Entonces, también vamos a mirar en Mateo 18:15. Quien lo quiere leer, está aquí, ya no hay que buscar, ahí está listo en la pantalla. Mateo 18:15. ¿Qué dice? Ana Núñez. Diego, para prender el micrófono ahora. Sí, eso pasa. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Exacto. Entonces, hay una manera, ¿no? Entonces, si tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué debes hacer? Públicalo en todas tus redes sociales. No. Dice, ve y repréndele. Ya, ok. Lleva muchos amigos cuando hables. No. Estando tú y él solos. ¿Listo? Entonces, hay maneras en que se debe llevar este proceso. Este proceso es aplicado solamente para creyentes. Dice, si tu hermano peca contra ti. No es una persona que no conoce al Señor. No vamos a ir a reclamarle a un incrédulo, ay, no, es que usted me ofendió tanto, usted pecó contra mí. No va a entender y más bien fue malentender, ¿cierto? Pensar, pero están orgullosos estos que dicen cristianos que esa no es la manera. Aquí está hablando específicamente con un hermano, con un creyente. Si tu hermano peca contra ti. Y es solamente en caso de que en realidad la persona ha pecado y que lo ha hecho contra mí, ¿cierto? No voy a ir a reclamarle a la hermana Pepita, digo, pero es que es el colmo de ese color que usted usa para vestir siempre, me parece terrible, ¿cómo se le ocurre? Me parece fatal. Tiene que ser algo que sea realmente pecado, una cosa que está en la Biblia, que Dios lo condena, que lo llama pecado, ¿listo? Entonces,
cualquier tipo de pecado es un agravio contra la santidad de Dios y corrompe la santidad de la iglesia también. Por eso no podemos dejarlo pasar. ¿Listo? Tenemos que tener mucho cuidado. No estamos para condenar, pero tampoco justificamos el pecado. ¿Ok? Entonces, a veces se nos hace muy grave cierto pecado por quien lo cometió. No porque sea el pecado. Entonces debemos tener cuidado también con eso, que el parámetro es el que diga el Señor. ¿Listo? Y la manera como se debe hacer es a solas. Nadie más tiene por qué enterarse de que pasó esta situación. Nadie tiene que saber. Vamos con la persona directamente, sin que nadie lo sepa. Debemos buscar que esto suceda lo más pronto posible porque estamos queriendo la restauración del pecador que sea rápido, ¿cierto? Y también es una manera en que podemos evitar estar cultivando resentimiento en nuestro corazón y amargura. Cuanto más dejamos que pase la situación, más estoy pensando, pero me hizo, pero me dijo, mire como la manera como me miró, como, y dele. No, nosotros tenemos que lo más rápido posible. ¿Listo? Por supuesto que esto requiere oración, ¿cierto? Esto es un proceso que tiene que ser dirigido por el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Entonces debemos tener cuidado con eso. Entonces, cuanto más rápido trabajemos con esto, mucho mejor, porque de lo contrario vamos a guardar eso en el corazón. Entonces, acuérdense que ya habíamos visto, tenemos que tener cuidado qué estamos dejando guardar en el corazón, qué estamos cultivando, porque eso va a desbordar la boca, ¿cierto? Entonces, termina saliendo. Dice, repréndele. Eso significa llevarlo a la luz. Es una manera de mostrarle su pecado de tal forma que no puede dejar de reconocer su falta por lo que es, ¿cierto? Entonces, si nosotros le estamos mostrando por la... acá. Señora. ¿Quién me habla? Ah, no, era el número equivocado. Ok. Repréndele. Llevarlo a la luz, ayudarle a ver su falta como algo que realmente es grave delante de Dios, como llamar al pecado por su nombre. ¿Listo? Y que la persona lo pueda ver de esa manera. Entonces también implica la forma, nuestra actitud, porque no voy a reclamarle algo que me ofendió a mí profundamente porque soy yo, sino vamos a mostrarle que es algo que está en contra de la palabra de Dios. Recordemos que lo que estamos buscando es la restauración de la persona, pero también se busca en la medida que sea posible la restauración de la relación entre el que ha pecado y la persona a quien ofendió. ¿Listo? Entonces eso es lo que se busca de manera imperiosa. Entonces, si a este momento de que vamos con la persona, le hablamos y seguimos estos parámetros y la persona se arrepiente, entonces ahí ya tenemos un fruto y resulta que las dos personas que han sido involucradas, esa relación se hace mucho mayor, se hace más fuerte cuando se han trabajado las cosas en una manera de acuerdo a como Dios quiere que se haga. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia muy importante. Vamos a Gálatas 2:11. ¿Está aquí? ¿Quién lo quiere leer? No tenemos manitas. Ah, sí, mi Yo hermana. lo leo, si me lo permite. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense que está diciendo eso Pablo. Ya lo está contando como un testimonio, dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Entonces él lo hizo personalmente, ¿cierto? Él no le mandó decir con alguien, él no le mandó una carta, él no, cara a cara se lo dijo. ¿Por qué? Porque era una cosa grave lo que Pedro estaba haciendo en ese momento, estaba actuando de una manera hipócrita y Pablo le reclama, le dice de manera directa, eso no está bien delante de Dios, le habla de una manera firme pero con amor, ¿sí? Entonces le hace ver lo que está pasando y le hace caer en cuenta de que está orando en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pedro al cabo del tiempo? En 2 de Pedro 3:15, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Mi hermana Sonia Salinas tiene la manita. Sonia. Dice la palabra, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha sido dada a otros, os ha escrito. Gracias, mi Sonia. Bueno, entonces, mire que Pedro, después del tiempo de que Pablo le ha hecho la corrección, le ha ayudado a darse cuenta de su pecado y lo ha traído a la restauración, dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo. Si ven que hay una cercanía, hay una intensidad, una relación muy cercana, muy amorosa, bien podía haber escrito nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Y no pasa nada, quedaba muy bien. Pero dice nuestro amado hermano Pablo. Entonces es precioso porque ahí hubo fruto, hubo un arrepentimiento y hubo cosas de mucho valor. Entonces se restauró esa relación y el vínculo queda aún mucho más estrecho. Pero si llegando al punto de hablar con la persona y decirle y hacerle caer en cuenta y mostrándole por la palabra, la persona no quiere entender que eso fue un pecado y que es grave delante de Dios y no quiere arrepentirse, pues ya es necesario seguir con los pasos que se indica Mateo 18. Habría que seguir ahí, pero normalmente no es lo que sucede, que llegar a otras instancias, llevar ya testigos y luego pasar a otro punto más. Normalmente no es lo que sucede, entonces tratemos de manejar las cosas lo mejor posible, ¿sí? De acuerdo al parámetro del Señor y buscando siempre un hablar que con sabiduría, en amor. ¿Listo? Eso no va a pasar de un día para el otro y no se me vayan a desanimar porque a veces uno piensa, ay, pero yo ya había aprendido eso, mire, no, yo no salgo adelante, soy un fracaso, qué terror, esta manera de hablar mía, volví y hice tal cosa. No, hay que seguir adelante, hay que seguir tratando, hay que seguir humillándonos delante de Dios, hay que seguir buscando agradar a Dios lo más que sea posible. ¿Listo? Entonces, recordemos que si es necesario seguir adelante con el proceso que habla Mateo 18, pues no perder de vista que el propósito sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Restaurar al hermano y la motivación grande, infaltable, es el amor, que me motiva a ir a hablarle, a llamarle la atención, a decirle, me tiene que motivar el amor. ¿Listo? Entonces, manitas, una manita aquí para Santiago 5, 19 y 20. La hermana Flor María Ruiz. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No les parece precioso? Eso lo está diciendo el Señor. Si alguno se extravía de la verdad y otro le hace volver, ese que lo hizo volver del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y eso solamente se hace con la motivación del amor. Y Proverbios 27 del 5 al 6, ¿qué dice? ¿Otra manita? Tengo mi hermana Ana Núñez. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Entonces el amor es algo que se debe mostrar tanto en palabras como en acciones, ¿cierto? Entonces cuando no reprendemos a un creyente que ha pecado, eso va a contribuir a su ruina espiritual. Y entonces no estamos demostrándole amor, ¿cierto? Y estamos viendo pecar y seguimos como si nada. No, yo no le digo nada, no sea que se moleste, no sea que... No, tenemos que hablarle, tenemos que decirlo. Y bueno, entonces, como nosotras tenemos que mantener un compromiso de agradar y honrar al Señor con nuestra manera de hablar, es necesario para nosotras mantener ese compromiso y cultivar un hablar sano que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta unas cositas. Bueno, listas aquí las Biblias porque necesito muchas niñas pendientes. Hay muchas que no han participado, anímense. Aquí las necesito con la Biblia abierta porque no voy a proyectar acá los versículos, solamente van a tener acá las citas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cultivar el arte del buen hablar? No aprobar,
ni continuar alguna conversación pecaminosa, ¿cierto? Más bien, en cuanto sea posible, debemos cambiar el rumbo de la conversación y sentar una posición bíblica. ¿Listo? Entonces, Jeremías 15:19, ¿quién lo lee? Buscando en la Biblia porque ya no van a estar acá proyectados. Mi hermana Aida Romero. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué precioso versículo, ¿no les parece? Entonces, es un ánimo que el Señor nos da para hacer lo correcto, para hablar en una manera apropiada y justa en todo momento. Y Él va a respaldar eso. Dice que si nosotros hacemos eso, vamos a hacer como su boca. Nosotros vamos a hablar de acuerdo a cómo Dios habla. Y esa debería ser nuestra meta. Es algo muy precioso. Y la advertencia y el mandato está en de que conviertas en ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. O sea que tú te sientes en esa conversación en que está ahí. Es una conversación impura, pero estamos deleitándonos o simplemente estamos ahí callando. Nuestra presencia, sin decir nada dentro de una conversación insana, está diciendo, no, para esa persona está bien, no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces, cuidado con dar aprobación a algo como eso. Y 1 Corintios 15:33, ¿qué dice? Otra manito, ¿quién lo lee? Mary Castro. Buenas tardes, hermanitas. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, ¿y qué les explico ahí? Eso está solito, ¿cierto? Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Entonces, un hablar insano va a llevar a una vida igual, ¿cierto? Insana. Entonces, no podemos participar de eso de ninguna manera. Entonces, otra cosa es acudir al Señor pidiendo sabiduría mientras estamos escuchando, porque cada situación va a requerir un trato en particular. No vamos a hacer robots que todo el tiempo vamos a contestar lo mismo. Es necesario acudir al Señor pidiendo sabiduría. ¿Listo? Entonces, Santiago 1 del 5 al 7, ¿qué dice? Bernal. No le buscaron, hermano, estaba copiando. Ah, ok, entiendo, sí, entiendo. Otra niña que vaya buscando Colosenses 4. Yo sigo con el de Colosenses. Ah, bueno, hágale pues, me cambió el orden. Hágale. No, pero la hermana que busque Santiago y yo busco Colosenses. Ok, ¿quién va a buscar Santiago? Listo, ya tengo Santiago del 5 al 7 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien, entonces acudir al Señor por esa sabiduría mientras estamos escuchando. Ahora Colosenses 4:6. Bueno, dice, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ajá, y la única manera de saber cómo responder a cada uno es pidiéndole al Señor. No lo voy a poder saber por mí misma, eso sería una sabiduría desbordante, ¿cierto? Y me recuerda la sabiduría de Salomón, que cada que le hacían una pregunta, que entraba un cuestionamiento, se encontraba en una situación muy particular, él hablaba con una sabiduría impresionante y sabía cómo responder a cada uno. ¿Pero por qué? Es que Salomón era un duro. No, no, es que el Señor le había provisto de su sabiduría, ¿cierto? Entonces, Salomón pidió, en cambio de pedir riquezas y estar en paz con sus enemigos y una cantidad de cosas que bien había podido pedirle al Señor por la posición en que él estaba siendo rey de Israel. No pidió nada de eso, solamente dijo, dame sabiduría, ayúdame porque cómo voy a saber llevar a tu pueblo. Y le fue provista esa sabiduría. Entonces la única forma de tenerla es cuando acudimos al Señor.
Y es necesario cada vez acudir al Señor para eso. Otra cosa que debemos tener en cuenta es responder en una manera amorosa, animando a los demás también a que a exaltar el nombre del Señor, ¿cierto? Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado, responder en amor y animar a otros a exaltar el nombre del Señor y no dar paso a comentarios negativos, ¿cierto? Entonces, aquí Salmo 34 del 2 al 4, ¿quién lo lee, por favor? Mi hermanita Sonia Salinas. Mi hermana Sonia, ¿nos escuchas? Soniecita, ¿tú lo puedes leer? Es que ya no está en la pantalla, tendrías que buscarlo en tu Biblia. ¿Sí puedes? Sandrita, ¿lo puedo decir? Y sigamos por ahora con la hermana Lucía. Dice Salmo 34, 2 al 4. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Hermanita, ¿ese es Salmo 34? Sí, señora. ¿Del 2 al 3? Al 2 y 3. Leí 3 y 4, dice, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. No, mi amor, 34. Salmo 34, 2 y 3. ¿Qué se me fue? Estaba leyendo Job, discúlpeme. Ah, me tenía más despistada, yo fue lo que escribí. 2 y dice que del 2 al 4. 2 al 3. 2 y 3. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, no solamente yo soy quien me glorío en Jehová, pero animo a los otros. Vengan, vamos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Motivar a otros, ¿cierto? En agradar al Señor, en exaltar su nombre por la manera como estamos hablando. Otra cosa es ser ejemplo. Ser ejemplo de una lengua controlada va a motivar a otros a que también quieran ser, ¿cierto? Eso motiva. Y recordemos que hemos sido llamadas a hacer luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:16. ¿Quién lo lee? Tengo mi hermana María Osorio. Bueno, María. Mateo 5:16. Sí. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por lo que nosotros estamos haciendo, por nuestro actuar, por nuestro hablar, van a glorificar el nombre del Señor. Estamos siendo luz por la manera en que hablamos. Y 1 Timoteo 4:12, ¿quién lo lee? La hermanita Mayra González. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ejemplo, pues esto era lo que le decía Pablo a Timoteo de manera particular a él, siendo que Timoteo estaba siendo el pastor de esa iglesia allí, pero pues es una forma también en que el Señor nos motiva a nosotros y nos llama la atención a que nosotros, cada una de nosotras seamos ejemplo. Y primero, lo que primero nombra es en palabra, ¿cierto? En la manera de hablar, ser ejemplo. Y miremos también, otra cosa que debemos hacer es animar a otros a callar, antes de que nos compartan información ajena, ¿cierto? Entonces, no sé, había un dicho hace tiempo, no he vuelto a oír, pero decía, evite el chisme.
Efesios 4:29, pero no lo lean, dígamelo. Ya alguien me lo había dicho ahora. Ese es de nuestra lista de memorización. ¿Quién dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Sí, señora. Gracias, mi Sony precioso. A fin de dar gracia a los oyentes. Si debemos motivar a los otros, ¿cierto? Dar gracia a los oyentes. Y entonces debemos hacer una cosa. Debemos preguntar 3 cosas muy básicas, muy elementales, cuando alguien, tengo que contarte algo, no te imaginas. ¿Y qué hacemos nosotras? Uy, eso se disparan esas orejas. Cuéntamelo todo. No. Quieto. Debemos preguntar, ¿es algo que tiene que ver conmigo directamente? Ahí ya como que se desbarata la conversación, ¿cierto? Pero otra cosa que debo preguntar, ¿es algo edificante lo que me vas a contar? ¿Te edifica? ¿Me va a edificar a mí? Y otra cosa que podemos preguntar, ¿esto que me vas a contar glorifica al Señor? Entonces, si con esos argumentos no cerramos el pico, ¿qué otra cosa lo hará? ¿Cierto? Entonces, estemos alerta en cuanto a esto. Filipenses 2:14, ¿quién lo quiere leer? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo. Todo sin murmurar, sin hablar de otro. ¿Listo? Todo. No solamente algunas cosas, de todo sin murmuraciones ni contienda. Otra cosa, y tenía que ver con algo que ya habíamos visto en el punto número 2. Ore por lo que está escuchando, específicamente por lo que está oyendo la persona que está hablando. Cada situación va a presentar una necesidad en particular. Cuando una persona está hablando, puede ser que ya no es directamente a mí que me trae la información, y entonces no puedo hacerle estas 3 preguntas anteriores que vimos, y no puedo detener ahí la información, sino que puede ser que se presenta dentro de un grupo, y ya simplemente estoy ahí escuchando. Entonces debo estar orando por lo que está pasando allí, porque puedo estar viendo... ahí está pasando algo, hay falta de crecimiento espiritual, hay falta de convicción de pecado. Bueno, cada situación tiene una particularidad, ¿cierto? Entonces, Efesios 1:17, ¿qué dice? No tengo manito. Dice, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, estos son ejemplos de la manera como Pablo oraba por los hermanos de las diferentes iglesias. Y él oraba esto que se está diciendo ahí. Por favor, ¿podrías leerlo nuevamente, Joanita? Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ajá, entonces puede ser que esta persona que estamos oyendo allí no tiene un buen conocimiento de quién es realmente Dios, y puedo estar orando esto que me dice aquí la palabra. Recuerde que la manera más segura y más sabia de orar es usando la misma palabra del Señor. Entonces puedo orar eso que me está diciendo allí, la manera como Pablo oraba por los hermanos en Éfeso. Colosenses 1 del 9 al 10, ¿qué dice? Tengo a la hermana Yolanda Triana. Bueno, Colosenses 1, 9, 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué ejemplo tan precioso de cómo podemos orar por una persona, ¿cierto? Que crezca en el conocimiento de Dios, que lleve fruto en toda buena obra. Los ejemplos que tiene la Biblia en cuanto a oraciones son muchos, y a mí me encanta de manera particular los ejemplos que nos da
con el apóstol Pablo porque ora en una manera tan profunda y tan preciosa y una manera muy puntual, muy específica por los diferentes hermanos de las iglesias. Entonces, es lo que debemos estar haciendo. ¿Listo? Entonces, otra cosa que debemos hacer es que debemos hacer evidente y público nuestro compromiso de tener una lengua controlada por el Espíritu Santo. De esa forma, ¿qué va a pasar? Que los demás van a ser sensibles también a esa determinación que estamos haciendo y van a evitar hablar en forma inapropiada mientras estamos presentes. ¿No les ha pasado ya eso? La persona sabe que, ay no, acá no puedo decir groserías porque está fulana. Algunos se pueden molestar y lo dicen irritados, pero eso sucede. Tienen que resguardar su boca cuando estamos nosotras presentes. Y eso es muy bueno. ¿Listo? Entonces, también otra cosa que debemos hacer es pedir apoyo en oración. Al hacer público nuestro compromiso de tener una lengua controlada, también podemos pedir apoyo en oración. Ayúdeme a orar para que yo realmente alcance la madurez en el hablar. Quiero eso, lo necesito, ¿cierto? Ayúdeme a orar para restringir mis comentarios negativos, porque se me facilitan y quiero restringir eso, quiero limitarlo, quiero quitarlo de mi hablar. Ayúdeme a orar por eso. Ayúdeme a orar para aumentar más palabras sabias en el hablar. Entonces, veamos un ejemplo en Efesios 6, 19 y 20. ¿Quién quiere leerlo? Mi hermanita Flor Sánchez. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo al ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire que ese es un ejemplo muy especial porque es Pablo mismo pidiendo ayuda en oración por él. ¿Para qué? Para que el Señor le diera gracia en la forma de hablar, para que él hablara en una manera prudente y sabia, para que hablara, ¿qué cosa? El Evangelio, y que lo hablara como lo debía de hablar. No solamente hablarlo, pero hablarlo en la manera en que lo debía hablar. ¿Listo? Entonces, imagínense que Pablo pide apoyo en oración por esto. ¿Cuánto más deberíamos pedir nosotras, cierto? Y buscar a personas sabias, maduras, prudentes, para pedirles, por favor, ayúdenme a orar por esto específicamente. ¿Listo? Entonces, eso va a generar muchas cosas. No solamente que los otros estén alerta en lo que estamos haciendo, pero también va a ser una manera en que nos obliga de alguna forma también a que nosotros continuemos con ese compromiso porque ya lo hemos hecho público, ¿sí? Entonces, cuando los demás ya han visto que yo quiero hablar en una buena manera, entonces yo tengo también que poner de mi parte todo lo posible. ¿Listo? Entonces, mantener ese compromiso de una lengua controlada puede parecer muy difícil, ¿cierto? Sobre todo si estamos conscientes de nuestra debilidad, de lo que hay dentro de nosotros y también del pecado que nos rodea en un mundo caído. Pero nosotras necesitamos ser conscientes de algo mucho mayor y es que necesitamos ser conscientes de quién es el Dios que nos ha llamado a santidad, ¿cierto? Nosotros debemos permanecer con la conciencia de ese Dios precioso, de ese Dios santo, saber que Él de continuo está en nuestra vida, que siempre está presente y que cada cosa que hablamos, lo hablamos en su presencia, delante de Él, que Él siempre está escuchando lo que estamos hablando. Entonces quiero que leamos una porción acá, pero tal vez es mejor si lo leemos de la Biblia. ¿Ya se cansaron de leer o puedo seguir? Me quedan como unos 25 versículos nomás. ¿Bien? Isaías. Hay varias manitos, ahí que está mi hermano Marcano. Ah, bueno. Isaías en el capítulo 6 nos habla de una visión que tuvo el profeta en un tiempo determinado y él ve la visión del templo y de la presencia de Dios allí. Entonces, si podemos, ¿quién lo va a leer? Perdóname.
Tenemos a mi hermanita Olga acá, ¿no? Hermana, por favor, lo puedes leer de tu Biblia y lo lees desde el versículo 1 hasta el 7. ¿Eres tan amable? Sí, señora. Gracias. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias, hermana. Esta es una porción espectacular. Bueno, ¿cuál no? De la palabra. Pero este es un momento tan precioso en el que el profeta les permitió ver esta visión del templo y de Dios. Entonces, es sobrecogedor lo que siente él en ese momento, porque él entiende que está directamente en la presencia de Dios, y eso cambia por completo el panorama de este hombre. Hasta este momento, él no había mostrado una conciencia de pecado tan grande como lo muestra, y de manera particular en cuanto a su hablar, ¿cierto? Él empieza a describir qué es lo que ve, qué es lo que está sintiendo, y él entiende que está en la presencia de Dios. Y ahí es cuando vemos en el versículo 5, dice, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Y no solamente eso, sino que habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No sé a cuántas de ustedes les pudo pasar eso en el momento de la salvación, de pensar, ¿cómo es posible que Dios me acepte a mí? ¿Cómo es posible que yo pueda presentarme delante de Dios en la manera en que soy? Porque soy pecador. Y se despierta esa conciencia de pecado por el hecho de saber, Dios está acá, Dios me está mirando y me ha estado viendo todo el tiempo en mi vida, me ha estado escuchando. Entonces se despierta una conciencia de pecado y él dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Me voy a morir. Con mi pecado delante de Dios no puede pasar, no puedo estar ahí, ya no hay esperanza, ¿cierto? Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces dice que el Señor vino en su ayuda porque envió a uno de los ángeles que estaban ahí. Y en el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es precioso porque cada una de nosotros, yo sé que podemos identificarnos con eso y tomarlo como propio, como que eso fue lo que me pasó, exactamente eso hizo Dios conmigo. Fue Él quien me limpió de mi pecado. Y nosotras hemos estado hablando todo este tiempo en cuanto a los pecados de la lengua, los pecados de la boca, y dice que el Señor mismo toca sobre nuestra boca y dice, esto ha tocado tus labios y ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces el Señor nos limpia de todo eso. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? Nuestra responsabilidad, ¿qué es? Pues cultivar eso, ¿cierto? Mantenerlo, permanecer con una boca limpia, ¿cierto? El Señor ya hizo lo que era imposible para nosotros, el Señor ya lo hizo. Ahora, nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado toda la capacitación, y por eso es que ahora nos pide que nosotras vivamos en una manera digna delante de Él. Mientras estábamos viendo
la presentación, a ver si me puedo devolver para hacerles claridad en algo, me devolví mucho. Quiero mostrarles cuando decía cuál es nuestra responsabilidad, aunque por nosotras mismas no podemos, ¿cierto? Mantener un hablar sano. Nosotras tenemos unas responsabilidades. ¿Recuerdan ustedes cuántas responsabilidades veíamos? Mire, una, que es acudir al Señor por su ayuda. Y dos, aprovechar los recursos que el Señor nos provee. Uy, qué terrible lo que me toca hacer a mí ahora. No, eso es una cosa pero exhaustiva. No, son solamente dos cosas. Súper básicas, súper elementales. Y esas dos cosas son simplemente acudir a Dios. Y usar lo que Él ya me ha dado. Entonces tengo que saber usar la palabra, acudir a ella, buscarla, anhelarla, amarla, guardarla en nuestro corazón, cultivar una vida de oración y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Dificilísimo. No, qué cosa terrible. Ahora yo qué voy a hacer yo a qué horas. No puedo. Claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Son solamente dos cosas. ¿Cierto? ¿Les parece extenuante la labor que tenemos que hacer? Difícil. ¿En serio agotador? ¿Complicado? No. No, no lo es. Es supremamente fácil si lo vemos de esta manera. Es simplemente tener la sensatez de saber que por nuestra propia cuenta no lo vamos a lograr, ¿cierto? Y que tenemos que llegar delante del Señor, humillarnos delante de Él para que sea Él quien nos limpie de toda esta maldad de nuestro pecado y que nos ayude a cultivar un corazón limpio delante de Él para así mismo poder hablar en una forma limpia. Entonces, tenemos que tomar una porción de todo esto que hemos visto el día de hoy para guardarlo en nuestro corazón. ¿Qué vamos a memorizar el día de hoy? ¿Cuál cree que sea el versículo que vamos a memorizar este día? Tiene que ser algo que nos ayude a pensar en toda la enseñanza, así como los demás versículos que hemos visto. Y se me fue este caprichoso. Entonces vamos a ver nuestro versículo para memorizar este día. Isaías 6:7. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lo quiera leer, está allí. La hermana Flor María Ruiz. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Precioso. ¿Alguien más que lo quiera leer? Había tal vez otra manito, otras dos manitos allí. ¿Alguien más que lo lea? Hermanita, ¿lo puedo leer? Listo, hermana Elodia. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocan tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo 4 manitas. Bien. No sé si les doy orden. Sería Susi, luego sigue la hermana Luzalba, luego mi hermana Sonia y luego la hermana Elis. Muy bien. Para que sigan en ese orden. Susi, Luzalba, Sonia y Enis González. Buenas tardes a todas. Yo lo puedo decir porque ese detalle, qué maravilla. Esos son los que me gustan. Ah, ya Y ve. tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7, por favor, pasa la información que... Ay, cerraste, pasar la información de qué. Bueno, pero ya, ¿la información de qué? ¿Qué cosas? Que me lo aprendí. Ah, ok, bien. Ya pues sabes. sí. Ok, bien, muy bien. ¿Sigamos? Dice la hermosa porción de la palabra, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Perfecto, gracias. ¿Y la siguiente hermana? Ah, nos quedan 2 manitas todavía. Seguía Sonia, la hermana Sonia Salinas. ¿Lo escucharon, hermanas? No, mi amor. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Amén. Amén. Valoramos mucho que nos hayas ayudado hoy con la lectura. Muchas gracias y que estés participando. Muchas gracias. Gracias, mi Estelita. ¿Quién Amo más? escuchar. Es mi consuelo todo el tiempo. Sí. Es mi compañía. Ustedes son mis hermanas amadas que están pendientes de la oración. Gracias. Bendiciones, mi Sonia. Seguimos orando por ti y por toda tu familia. El Señor guarde tus pensamientos en paz. Amén. Gracias. Hermana Anis. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias a todas las que participaron tan juiciosas, leyendo de la pantalla, leyendo de la Biblia. Qué lindas son todas. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra clase. Vamos a orar. ¿Listo? Oremos. Te damos muchísimas gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias porque podemos presentarnos ante ti, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, y podemos acudir a ti en tu ayuda, Señor. Gracias porque de ninguna forma tú nos rechazas, Dios, teniendo argumentos en verdad para hacerlo, Señor. Tu grande misericordia, tu bondad, tu paciencia, Dios, tu fidelidad, tu amor y tu bondad siempre nos permiten llegar delante de tu presencia, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Dios, que nos sustenta, que nos cuida, que nos anima, Señor Dios Todopoderoso, a conocerte mejor cada día, a vivir para ti, Señor. A ser valientes y esforzadas para ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Ayúdanos, Señor, para que día tras día tengamos la sensatez de presentarnos delante de ti, Dios, buscando tu ayuda, tu sabiduría, tu limpieza, buscando la guía, Señor, tuya en medio de nuestro hablar, de nuestro vivir con los demás, para que en verdad podamos ser luz delante de las tinieblas, Dios, para mostrar la grandeza de tu nombre a los que no te conocen y para que podamos, Dios, honrarte y glorificarte. Ayúdanos para que en verdad podamos hacerlo, Señor. Rogamos a ti, Señor Dios Todopoderoso, en este momento también, por cada una de las familias que se encuentra Dios pasando aflicción, necesidad, dolor, afecciones en su salud y en las diferentes cosas también que están siendo afectados. Señor, rogamos para que tu mano santa y preciosa continúe sobre sus vidas, que tú sigas ayudándoles, que tú, por favor, Señor, sigas sustentándoles, que traigas a ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos como iglesia a permanecer fiel delante de ti, llevando las cargas los unos de los otros, Señor, para que los que están afligidos, Señor, puedan tener paz. Ayúdanos para amarte, para bendecir tu nombre cada día, Señor, para poder vivir de manera que te agrade. Te damos gracias, Dios, en este tiempo y lo hacemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.